Presentar al licenciado Fernando Osorio. Fernando Osorio es psicólogo egresado de la UBA, especializado en clínica con niños y adolescentes. Desde hace 20 años trabaja con menores en conflicto con la ley penal y con jóvenes con problemas de conducta y de familia. Es supervisor institucional de organizaciones escolares de los 3 niveles. Ha desarrollado diversas capacitaciones docentes, presenciales y a distancia, sobre la problemática vincular entre alumnos, docentes y padres. Es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, tiene a su cargo el Seminario de Investigación Permanente, Violencia en la Escuela, que funciona en la Facultad de Derecho. Preside el Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas, que tuvo su primer encuentro en el año 2009 en la ciudad de Buenos Aires, con sede en la Facultad de Derecho. Entre otras cosas, es autor de Violencia en las Escuelas, un análisis desde la subjetividad, uso y abuso de drogas, adicción, disciplinamiento y control, y también qué función cumplen los padres de un niño. Licenciado Osorio, bienvenido. Hola, hola. ¿Se escucha? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te voy a hacer lío con la cámara ahora, ¿no? Me voy a mover mucho. Es que yo debo haber sido una DD, por eso como no me dan más Ritalina. Bueno, vamos a conversar hoy sobre un tema que tiene que ver con un fenómeno bastante complejo dentro de la escuela, que es la suposición de que para lograr la convivencia no es necesaria la disciplina, ni el orden, ni la autoridad. Y estamos en una época en donde hay algo así como una tendencia a convencernos de que todo lo que venga del lado de la autoridad y de la disciplina son cuestiones vinculadas al autoritarismo, a una posición conservadora, cuestiones perimidas. Por eso el título está en términos antagónicos, ¿no? Como si se opusieran o como si fueran conceptos que no pueden ir unidos. Lo que vamos a tratar de hacer en este rato que tengo para charlar con ustedes es mostrarles diferentes tiempos, algunos históricos, otros de época, en donde esta noción de la convivencia en realidad se vio absolutamente deteriorada y se vio diluida porque estuvo mal pensada. Y llegamos a una época en la que la disciplina sería algo así como que se opone a la convivencia, como que no son términos compatibles. Yo voy a tratar de mostrar momentos diferentes de cómo fue pensado esto. No necesariamente esto tiene un hilo, digamos, cronológico. No estoy intentando hacer una historia de la disciplina vinculada a la convivencia, pero sí me interesa ver cómo en diferentes momentos de nuestro país fue pensada la disciplina y la convivencia y ver cómo es utilizada ahora, cómo se degrada la cuestión de la autoridad en esta época, qué efectos produce y tratar de ver si puedo transmitirles a ustedes cuál es la explicación que desde el equipo de investigación que yo dirijo le damos a esta cuestión de la dilución de la autoridad, de la disciplina, no existe algo así más, no existe más el contrato con el otro en el que el otro se compromete a cumplir determinadas cosas, sino que hay y además hay una gran confusión en las escuelas respecto de lo que son los acuerdos de convivencia institucional, en donde lo que se supone es que no hay ningún tipo de sanción, ¿no? Los pibes pueden hacer lo que quieren, pueden hacer con nosotros lo que quieren, pueden hacer con los padres lo que quieren. Así que vamos a ver si hacemos un recorrido sobre estas ideas para ver qué de este recorrido
nos permite pensar lo que está ocurriendo y a partir de pensar lo que está ocurriendo poder ver si tenemos alguna estrategia que implementar. Porque nos solemos encontrar con mucha demanda de la receta, de qué hago, ¿no? Bueno, no, decime qué hago con tal pibe, decime qué hago con tal padre, decime qué hago con tal situación. Y cuando este intercambio se transforma en una receta, la sensación es que se genera una gran dependencia de ese otro que te está diciendo todo el tiempo lo que tenés que hacer. Con lo cual rompemos un poco con el esquema que nosotros queremos plantear, que es pensar los temas para que cada uno pueda implementar sus propias estrategias, por supuesto de acuerdo al apoyo que tengan en la organización en la que desarrollan su actividad. El tema que elegimos es el tema de la disciplina versus convivencia. Para eso vamos a necesitar pensar primero qué es una estrategia de control social. Esa luz es necesaria, ¿no? Porque, esa luz que está ahí es necesaria porque no veo a quién está delante mío. Tengo la sensación que estoy hablando solas y es como una sensación un poco desagradable. ¿Es necesaria esa luz? Sí, bueno, me la banco. Sí, porque no veo a nadie, es un reflector. Bueno, retomemos. Si yo pregunto qué es una estrategia de control social, ¿ustedes qué podrían decirme? ¿Qué entienden ustedes por estrategia de control social? Vamos a tratar de ir haciendo un razonamiento sobre esta idea. No va a tener una linealidad cronológica. Vamos a ir tratando de pensar juntos. ¿La podemos bajar un poquito? Sí, un poquito. Escucho propuestas. ¿Qué es una estrategia de control social? Una forma de organizar para que no haya desbordes, contener, prever. ¿Cómo? Acordar. Uy, muchas gracias, acá estoy. Acordar. No escuché, perdón. Acordar. ¿Qué más? ¿Cómo? Anticipar. Acompañar. Guiar. Ustedes se van escuchando. ¿Cuál de todas estas cosas que ustedes van diciendo se piensa en términos de control social? Acompañar, guiar. Me suenan diferentes esos términos. ¿A ustedes? ¿Qué característica especial tiene el control social? Las normas, las pautas. ¿Cómo? El manejar. Implica cierta manipulación, ¿sí? El control social implica que del otro lado tengan que hacer lo que yo quiera. Y ese control social lo puede ejercer de uno sobre otro, de uno sobre un grupo o de un grupo sobre otro grupo. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos como estrategia de control social es una acción que se ejerce sobre otros. ¿Cómo? Acomodación. Esa la tendría que pensar, pero yo creo que en la estrategia de control social no hay nada que acomodar, te acomodan, digamos. ¿Sí? Bien. Un correctivo psicoeducativo, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a preguntar la cuestión del control social en relación a 4 temas. Al castigo físico, a la vigilancia disciplinaria, a las normas de convivencia y al consumo como mercancías. Lo que yo quiero es que veamos en estos 4 ítems qué influencia ha tenido sobre la cuestión de la disciplina para que estemos como estamos hoy por hoy. Porque muchas veces nos encontramos en la relación con nuestros alumnos no entendiendo
por qué se desarrollan determinadas situaciones dentro del aula, por qué se generan tanto descontrol con nuestros hijos, por qué los docentes de nuestros hijos nos llaman para decirnos que nuestros hijos son unos descontrolados, porque no solamente nos pasa eso a nosotros con nuestros alumnos, a los docentes de nuestros hijos les pasa más o menos lo mismo con nuestros hijos. ¿Sí? Es decir, que hay en algún punto algo que se desarmó, que se tergiversó respecto de lo que es la disciplina, pero vamos a pensarlo en estos 4 aspectos. ¿Sí? Vamos a ver que la disciplina, la autoridad, las normas y el respeto se vieron alterados por las estrategias que se utilizaron para implementarlos. Y cuando estas nociones fueron implementadas solamente como una estrategia de control social, no funcionaron. ¿Me siguen hasta acá? Por eso nombré la cuestión del control social. Cuando la disciplina se intentó implantar como una estrategia de control social, no funcionó. Entonces vamos a ver 4 experiencias que pueden pensarlas cronológicas, pero no es nuestra intención, ¿sí? Así que no traten de buscar una evolución en esto, ¿sí? Aunque las ideas evolucionan, pero no es nuestro objetivo en este momento. Vamos a pensar cómo influyen sobre la vida de las personas esas estrategias de control social, si esas estrategias de control social pueden llegar a modificar la conducta, los intereses y la convivencia de las personas, y si esas estrategias pueden haber modificado, yo lo adelanté, las nociones de disciplina y autoridad tan necesarias para la convivencia. ¿Sí? Hay una suerte de confusión respecto de que la convivencia es yo hago lo que quiero. Y como hay una apología sobre ciertas cuestiones vinculadas a los derechos del niño, se tergiversa ciertas nociones de autoridad y disciplina como si atentaran contra los derechos del niño. Entonces, al niño hay que dejarlo ser, pero no hacer. ¿Se entiende la diferencia? Lo que está vinculado al derecho humano es al niño hay que dejarlo ser, que su ser pueda desarrollarse. Pero para que su ser pueda desarrollarse no podemos dejarlo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, decir que dentro del contexto familiar no hay democracia suena como esto es un fascista. Y dentro de la familia no funciona la democracia. Los que deciden por la vida de sus hijos, en la medida de que sean padres medianamente sanos, mínimamente, ni siquiera muy mínimamente, no dejan que sus hijos decidan por ellos, ni decidan cómo quieren vivir, ni cuáles son las normas que van a respetar y cuáles no. ¿Sí? Así que en ese sentido hay una imposición más monárquica, creo yo. ¿Sí? La democracia dentro del contexto familiar no funciona como un sistema político al que los chicos pueden apelar todo el tiempo haciendo un piquete en la puerta de la habitación porque no quieren hacer tal o cual cosa. Eso en la familia no funciona. Y si eso se logra transmitir así dentro de la familia, vamos a criar hijos civilizados que van a poder incorporar luego la norma jurídica. Pero si no incorporan la norma parental, la norma jurídica seguramente no va... se va a renegar. ¿Sí? Vamos a empezar con la disciplina vinculada al castigo, cuando la disciplina estuvo vinculada al castigo. Fíjense que la disciplina vinculada al castigo tuvo una referencia bastante fuerte en relación a la escuela. La escuela era la encargada de impartir disciplina, era una de las organizaciones encargadas de impartir disciplina a partir del castigo físico. ¿Sí? Vamos a ver algunos temas, pero yo creo que si nos ponemos a recordar nuestra escuela primaria, bueno, yo no creo que sea el más viejo de todos, pero supongo que si nos ponemos a recordar nuestra escuela primaria, vamos a recordar pequeños castigos que intentaban mortificar el cuerpo con la intención de frenar una conducta. ¿Recuerdan alguno ustedes? Pero levanten la mano y díganlo, porque si no, no.
¿Recuerdan alguno? Por ejemplo, te dejaban parado, dice acá la colega. ¿Cómo? No salir al recreo. Pero alguno que infringiera el cuerpo, el puntero. Escúchense entre ustedes. Escúchense entre ustedes. Traten de escucharse entre ustedes porque es interesante. ¿Alguien recibió un golpe de puntero? ¿Le han tirado del pelo? ¿Lo han zamarreado? ¿Nunca nadie? Estoy muy sorprendido. El reglazo sobre la cabeza. Yo recuerdo a mi maestra de segundo grado tirarme de la patilla. Te tiraban del flequillo. A ver, acá hay una colega que va a contar. Bien, evidentemente estoy con una población de gente muy joven. ¿Ustedes, sus abuelos, les han contado? Bien, a ver, ¿qué les han contado sus abuelos? A ver, arrodillados en maíz. A ver, escúchense, por favor. Al pibe. Claro. Bien. ¿Alguien más? ¿A alguien le han contado? Sí. Yo estoy... Les voy a manifestar una impresión. Me llama la atención que estando con un grupo de docentes se sorprendan, porque en todo caso hasta lo podrían haber estudiado en un libro de historia en el profesorado. Pero esto era moneda corriente en las escuelas. Y yo tengo 48, no tengo 70. Y en mi escuela primaria, una escuela pública de la zona de Flores, era de lo más habitual que la maestra se amarreara al pibe, le tirara del pelo, le pegara con el puntero, lo pusiera en un rincón mirando el rincón, o lo hiciera arrodillarse en el aula. Por eso me sorprende. Pero bueno, son diferentes poblaciones. Evidentemente... No, los padres no se... A ningún padre se le... Esto es un dato muy importante que aporta la colega. A ningún padre se le hubiera ocurrido ir a la escuela a decir, ahora toca un pibe. Bueno, los castigos físicos en las escuelas fueron abolidos a partir de 1813. ¿Sí? Pero, a pesar de que esto fue así, a pesar de que esto fue planteado en estos términos, ciertas prácticas de castigo en las escuelas se mantuvieron durante muchísimo tiempo. Por eso yo podría contarles como un dato propio, la famosa palmeta, donde el rector llamaba al pibe, lo hacía recostar en el escritorio y le pegaba en el culo, digamos. O el profesor pasaba por al lado del banco y si uno estaba distraído, en el omóplato, ¡paf!, le pegaba con el... Y esas eran prácticas que en realidad estaban consensuadas. A nadie se le hubiera ocurrido pensar otra cosa. En realidad, acá está lo que contó la colega del chico con las orejas de burro, que no solo está con orejas de burro, sino que está arrodillado contra la pared. Y a este están a punto de incrustarle en el esternón ¿no? Esta metodología lo que pretendía era regular la conducta de los chicos. El disciplinamiento no tenía otro objetivo, por eso estaba planteado en términos de un control social. No había ninguna otra intencionalidad más que el pibe se callara la boca, prestara atención, se quedara quieto. Era una cuestión de control social, no era una estrategia pedagógica, no era para que pudiera aprender mejor. ¿Sí? En este sentido,
hay siempre como en todas las cosas ocurre, para que ciertas prácticas de control social se puedan sostener y desarrollar, se necesita una ciencia que acompañe con ciertas nociones y ciertas investigaciones estas cuestiones. En este caso, la antropología criminal fue una ciencia que se encargó de investigar la potencialidad delictiva de las personas, ¿sí? Entonces, algunos científicos, a través de determinadas características físicas, podían prever quién se podía transformar en un delincuente. Esto sería algo así como el antecedente de la portación de rostro, ¿sí? La verdad que si yo me encontraba con alguno de estos en la medianoche, me iba a asustar, digamos. Pero este es el antecedente. Después apareció el macartismo en Estados Unidos. El senador Arthur McCart tenía esta postura, digamos, adhería, digamos, a todos estos preceptos. Así que acá tenemos un elemento importantísimo. La criminalidad era genética y se podía determinar por los rasgos de la cara. El petiso orejudo, ¿sí? Hice, digamos, un libro muy famoso, es el de César Lombroso, que habla sobre el hombre criminal. Todas estas investigaciones lo que querían era demostrar la potencialidad delictiva de determinados sujetos, en general varones, pobres, morochos, que tuvieran, digamos, un nivel de muy bajo cultural y entonces de muy fácil dominación, ¿sí? Así que yo seguro estaría ahí. Al mismo tiempo se empiezan a pronunciar las organizaciones de derechos humanos, surge Escuela Nueva como un movimiento pedagógico renovador que se opone a este tipo de cuestiones, pero en las escuelas siguen pasando muchísimas otras cosas que generan la mortificación del cuerpo. Este potencial peligroso también se empieza a investigar y se determina que está en alguna zona del cerebro. Por eso aparecen intervenciones quirúrgicas, que habrán sentido la palabra lobotomía. Bueno, surge de esta época. Ante alguien que tenía una conducta poco armónica socialmente, podía llegar a tener alguna intervención quirúrgica y entonces estaba determinado en cada parte del cerebro con la única intención de controlar y disciplinar, ¿sí? Eso quedó completamente perimido, pero quedó en el espíritu, ¿sí? Como muchas cosas que ocurren, ¿no? Después vamos a ver qué pasó con las amonestaciones. Surgen nuevos paradigmas, pero en realidad en el espíritu queda como la sensación de que la famosa portación de rostro es un elemento que sigue pesando a pesar de que uno sabe que eso es mentira. Porque en realidad una persona absolutamente pulcra, aria, y con buenos modales, intelectual y con su maletín puede estar traficando cualquier cosa, por ejemplo, ¿sí? O puede llevar un arma para matar a alguien, ¿sí? A ese no lo van a revisar. Entonces, cuando la disciplina estuvo vinculada al castigo físico, no funcionó, ¿sí? Primer elemento. Vamos a ver qué pasó con la disciplina vinculada a la vigilancia. Desde el momento en el que se prohíbe la mortificación del cuerpo de los chicos, no se puede utilizar el cuerpo de los chicos para castigarlos, ni para dañarlos, ni para presionarlos para que cumplan con determinadas normativas, se impone un proceso que se va a llamar vigilancia. La vigilancia se desarrolla también dentro de las organizaciones escolares y tiene una particularidad. Lo que va a pretender vigilar va a ser el cuerpo de los niños sin tocarlos, pero con la intención de controlar muchas otras cosas. Las conductas, los pensamientos, la ideología, ¿sí? Se genera un sistema de vigilancia. Y para lograr ese sistema de vigilancia necesitamos un ordenamiento hasta espacial. ¿Qué característica tiene esta imagen para ustedes? ¿Qué ven ahí? Niños uniformados, ordenados de mayor a menor, ¿hay algún infiltrado por ahí? La distancia entre uno y otro. ¿En alguna escuela en la que están ustedes siguen tomando distancia? ¿Sí o no? No. Bueno,
Esto es digamos, es un resabio de esa época, digamos. Otra de las características son los brazos pegados al costado del cuerpo, ¿sí? El pelo corto, la vincha, la pollera a determinada altura, las hebillas, si tenía el pelo cortito, y este es un subversivo que está ahí alejado, ¿sí? Ya no se puede castigar físicamente, entonces lo que se hace es controlar, y la disciplina viene por el lado de la vigilancia, ¿sí? Este ordenamiento espacial dentro de las aulas viene desde esa época. Algunas escuelas siguen creyendo que tienen que tener a los chicos sentados todos mirando al docente, porque si no pierden control sobre los pibes. Yo soy de la era de la matemática moderna. Yo sé que soy viejo, hoy estoy frito con ustedes. ¿Alguien participó en su juventud de la experiencia de la matemática moderna? Los grupos por extensión, por comprensión, el manual de matemática moderna. Che, no me dejen solo, porque... Ah, bien, año 68. ¿Está bien? ¿Sí? Años... ¿Cómo? Ah, bueno, pero ustedes no son jóvenes, son pendejos, entonces. Año 68. En el año 68 se implementó, si no me equivoco, el sistema de matemática moderna. Entonces todo era grupos por comprensión y por extensión. Entonces también nos sentaron en grupo. Entonces ya está, no había que mirar más al docente. El saber no está en el docente, circula. Entonces nos sentaron en grupo. Pero claro, como todo, queda el resabio de quien no puede comprender esta nueva modalidad. Entonces la señorita Delia, de 4º grado, me decía, Osorio, dese vuelta. Pero si a mí me dijeron que me tenía que sentar mirando a mi compañero con el banco acá. Sí, pero el pizarrón está acá. ¿Pero y qué hago? ¿Escribo acá en el banco o miro el pizarrón? La cuestión es que uno terminaba torcido porque el banco estaba de este lado, pero la maestra no toleraba que los pibes le dieran la espalda. ¿Sí? Entonces en muchas escuelas esto se desestimó, volvieron otra vez a sentarse todos mirando al maestro. Todo esto viene de esa época. Esta foto es la típica que duró durante muchísimos años de todos ordenados. ¿Sí? Sigue, pero en general, digamos, ha habido, digamos, cierta flexibilización en muchas escuelas, sobre todo en escuelas privadas, donde, bueno, está bien, digamos, no se pretende que estén absolutamente quietos, ordenados y todos puestos del mismo modo. De hecho, si uno ve fotos de otro tipo de escuelas, por ahí no que usan uniformes, tienen otras modalidades para sentarse. Lo que sí quedaba claro es que en esta época el saber estaba puesto en un solo lugar. Los pibes no sabían nada. ¿Sí? Estas prácticas dan lugar, digamos, a todo lo que es el régimen disciplinario, ¿sí? La vigilancia, los modos de vigilar disciplinariamente. ¿Alguien tuvo estos asientos? Yo confieso que no tuve el de tablas, digamos. El que yo tenía era todo entero, digamos, ¿no? Exactamente. Pero de todos modos tenía el agujerito para el tintero. Porque teníamos caligrafía. Que lo tenés todavía. Bien, bueno, en algunas escuelas se mantiene, seguramente si yo voy a la escuela pública donde hice el secundario, deben tener el mismo banco que tenían hace 40 años atrás. Sí, seguramente. No, pero una escuela pública... lo que surge a partir de ese momento es que como no se puede castigar el cuerpo y estos regímenes disciplinarios de vigilancia tienen que tener algún sentido, se implementa el sistema disciplinario de amonestaciones. El sistema de amonestaciones, que es un régimen disciplinario, data de 1948 y 1952. ¿Sí? Fue esa la época en la que se implementó a partir de la Secretaría de Educación y después de la Dirección General de Escuelas. ¿Alguien tuvo este guardapolvo? Yo no llegué a usar este guardapolvo. Yo no. Pero mi papá sí tenía este guardapolvo. El portafolio sí. ¿Sí? Bueno, ahora el que lleva un portafolio al colegio es un nerd. ¿Sí?
O, por ejemplo, cuando los chicos pasan de la primaria a la secundaria, sos un tarado si llevas mochila de rueditas. Fíjense cómo se van acomodando los chicos a esto. El espíritu del régimen disciplinario de amonestaciones era represor, absolutamente represor. Esta escuela es bastante más moderna. Esto es lo que yo comenté antes, ¿no? Año 43, año 58. Lo dije al revés. Era el 43 y 58. ¿Qué característica tiene esta escuela que de todos modos es más moderna? ¿Qué les llama la atención? ¿El orden? ¿Los uniformes? ¿Cómo? Varones por un lado. Hay algo muy característico de la foto. La línea blanca. La directora les dice a los alumnos que tienen que poner la punta del zapato en la línea blanca. Quien no ponga el zapato en la línea blanca por delante o por detrás va a ser amonestado. A partir, digamos, de la democracia, el gobierno y las secretarías de educación piden atenuar todo el estilo autoritario que tenía este régimen disciplinario de amonestaciones. Pero no es este el momento en el que lo deroga, ¿sí? Se pide que se atenúe el estilo autoritario. Esta es una escuela moderna. ¿Cuál es la característica que tiene el sistema disciplinario acá? El uniforme, la mano en el pecho. Ninguno de estos chicos comprende cuál es la razón para que, para izar la bandera, ellos tengan que ponerse la mano en el corazón. No lo comprenden, pero lo hacen porque es una normativa, ¿sí? Hay normativas que son absolutamente arbitrarias y no se espera que la comprendan, la tienen que cumplir. El régimen disciplinario de amonestaciones tenía amonestaciones, separación temporal del establecimiento y expulsión definitiva del establecimiento. Esto ahora está disfrazado de pase. El pase, ¿sí? Pero existe la expulsión. Y en algunas organizaciones escolares se sigue utilizando el régimen de amonestaciones a pesar de que fue derogado, ¿sí? El sistema de amonestaciones está derogado. El sistema disciplinario estipulaba amonestaciones que se iban a imponer de acuerdo a era proporcional de acuerdo a la acción cometida. ¿Ustedes llegan a leer lo que hizo Sergio Friedman? Leo para los del fondo. Sergio Friedman, año 1968. Esto es un parte de amonestaciones del ministerio. Decía, Sergio Friedman de Quinto Quinta, es que la directora lo quería echar. Se ha hecho pasible de 20 amonestaciones por colocar dulce de leche en la manija de la puerta de la división. ¿Qué pasaría en la actualidad si un alumno pone dulce de leche en la manija de una puerta? Lo mandan a limpiar. Eso se llama reparación del daño. ¿Y se lo sanciona? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién dice que sí, quién dice que no? El que dice que sí... A ver, acá plantean que se le habla. Veamos las dos posturas. Algunos dicen que hay que sancionarlo y otros dicen que hay que hablarle. Levante la mano quien tuvo amonestaciones en la escuela secundaria. Bueno, vamos a hacer un poquito de silencio. Les pido por favor un poco de silencio si nos escuchamos. Y voy a pedir que aquel al que le hayan puesto amonestaciones levante la mano y cuente por qué. A ver, fuerte.
¿Qué más? ¿A quién más le pusieron? A ver. Fuerte. Escuchen, por favor. ¿A la calle? Ah. Cuatro. ¿Qué más? ¿A quién más le pusieron amonestaciones? A ver. Escuchemos, por favor. ¿Se escucha? Tenía una profesora de inglés que en su hora tenía la costumbre de jugar con su dentadura postiza. Entonces llevé un reloj despertador, sonó en el momento en que estábamos en clase, se le cayó la dentadura y me amonestaron con 15 amonestaciones. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿A quién más lo amonestaron? A ver. A nosotros nos habían venido a sacar la foto tradicional de la secundaria de fin de año y el fotógrafo dejó su cámara de fotos paradita en el trípode y en el recreo con mis compañeras nos empezamos a sacar fotos graciosas y bueno, nos quemamos solas pero aparecíamos en todas las fotos y nos amonestaron después, encima era con rollo todo eso. Claro. Así que fue como tan ridículo. Bien, ustedes escuchan el nivel de transgresión. ¿Sí? Traten de ubicarse en esa época y ahora, ¿no? El nivel de transgresión. Las amonestaciones eran un crédito que se le daba al alumno y cuando lo agotaba el crédito quedaba fuera. Daniel Eugenio, le ponen solo 3 amonestaciones por permanecer dentro de la biblioteca sin autorización, eludiendo la clase de contabilidad. ¿Por qué le ponen solo 3? Porque el régimen era ejemplar. Es decir, que nadie podía quedar afuera, pero en este caso Daniel Eugenio era un excelente alumno, que se mandó una. Pero como el sistema era ejemplar, hasta al mejor alumno le ponían amonestaciones. ¿Sí? Es decir, que fíjense que se modifica la manera de implementar la disciplina, esperen que avanzo con esto, con la idea de no mortificar el cuerpo y que el alumno perdiera su condición de regular. Es decir, perdiera algo que en esta época no está muy vigente, que es la sensación de amenaza de que te van a sacar que vas a perder algo. La sensación de amenaza de que vas a perder algo. ¿Qué es esa amenaza? En esa época la amenaza era la permanencia en la escuela. Y en realidad esa amenaza lo que ponía en juego era el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia a la organización escolar a la que uno acudía era algo muy importante y muy fuerte. Les diría, se fue diluyendo en los últimos 25 años. No es habitual encontrar chicos hoy por hoy que tengan muy fortalecido este sentimiento y que eso sea el motivo que le permita regular su conducta. ¿Sí? Hay muy poco sentimiento de pertenencia. Tendríamos que pensar los adultos por qué este sentimiento de pertenencia se fue diluyendo en muchas organizaciones escolares, a la que los chicos acuden como acuden a cualquier lugar, digamos, y porque es obligatorio, porque tienen que estar. ¿Sí? Esto es algo sobre lo que nosotros los adultos nos tenemos que detener a pensar para poder implementar algo diferente. Es decir, preguntarnos si además de dar nuestra materia, trabajamos con los chicos para que sientan que la organización les pertenece, que es un ámbito en donde se desarrollan muchas más cosas que contenidos curriculares y en donde la formación que tiene que ver con aspectos más personales y con cuestiones que no tienen solamente que ver con lo académico, se juegan fuertemente en la relación con sus compañeros, en la relación con nosotros adultos, en la posibilidad de regular sus conductas. En general vivimos una vertiginosidad que hace que los docentes se detengan muy pocas veces a hablar con sus alumnos. A hablar.
como hay que dar la materia y hay que cumplir con determinados objetivos y entonces conocemos poco a los chicos nos conocen poco. Ese sentimiento de pertenencia, ese amor hacia el docente y ese amor hacia los chicos es algo que está diluido. Y cuando uno habla de eso, parece que estuviera hablando de pavadas. Y realmente un docente que no quiere a sus alumnos no les puede enseñar nada. Y si los chicos no sienten que ese docente los quiere y que ellos representan algo para ese docente, los chicos no van a aprender nada tampoco, aunque tengan que repetir de memoria los contenidos curriculares para aprobar. Pero va a pasar sin pena ni gloria la relación con ese docente. Y si yo les pido a ustedes que se detengan un momento, seguro que van a recordar un docente al que amaron y seguro uno al que odiaron. Deténganse solo un instante y van a ver que aparece muy pronto en la memoria. Este sentimiento de pertenencia es una variable casi inexistente en la actualidad y es generadora de muchos inconvenientes. El nivel inicial tiene la maravillosa oportunidad de contar con personitas que tienen una avidez por el conocimiento del mundo muy particular, que los adultos nos encargamos de ir cercenando a medida que ellos van avanzando en el ciclo. Por ejemplo, los niños pequeñitos del nivel inicial se sientan en una ronda el lunes a la mañana o el lunes a primera hora para contar qué hicieron el fin de semana. Con lo cual, de esa manera, esa ronda grupal les permite a ellos no solo contar lo que hicieron, sino escuchar lo que otros hicieron. Con lo cual, esto les permite a ellos reproducir escenas sociales de otros y empezar a contar: a fulanito le pasó tal cosa, menganito hizo tal otra, el papá de tal pasó cosas buenas y malas. ¿Sí? Ese diálogo genera sentimiento de pertenencia. Imagínense a los pibes de 5º año sentados en ronda en una alfombrita contando lo que hicieron el fin de semana. Esto es imposible pensarlo, porque en realidad son chicos que perdieron a lo largo de toda su escolaridad esta práctica. Yo siempre insisto que la semana debe empezar con una asamblea. Se debe sentar a los pibes para mirarse a la cara y saber quiénes somos los que estamos, cómo estamos, qué nos pasó, qué hicimos el fin de semana, con la modalidad que tenga la edad de los pibes que están. Esta práctica se pierde, y yo agradezco que hagas el comentario de nivel inicial, porque justamente solo se hace en el nivel inicial. La sensación es como, no sé, ya son chicos grandes, como que ahora eso lo hacías cuando estabas en el jardín, ¿no? Se pierde, y en realidad todos los grupos escolares de cualquier edad, de todas las edades y de todos los niveles, debieran empezar la semana, y en lo posible terminarla también, con una reunión, con un momento de encuentro, con quiénes somos los que estamos. A veces un pibe falta varios días y nadie sabe por qué ese pibe faltó, salvo que en la escuela exista la modalidad de que o el preceptor o el director de estudios o el maestro o quien sea se encarga de llamar para averiguar por qué no vino. Pero no es algo que se pone a jugar en ese encuentro. ¿Por qué fulano no está? No da lo mismo que en un grupo los chicos sepan por qué tal o cual persona está que por qué no está. En general, los docentes terminan su formación de docente, terminan el profesorado, de cualquier nivel, terminan el profesorado, y cuando yo les pregunto, ¿qué te enseñaron sobre dinámica de grupos? ¿Lo qué? Y el grupo es la estrategia y la herramienta principal con la que van a trabajar. Y sin embargo, muchos docentes carecen de recursos para manejar una dinámica de grupos. Saber cómo se distribuyen los roles, cuáles son los liderazgos positivos, los negativos, cómo estimular un aprendizaje, cómo trabajar la dinámica de un grupo revoltoso, cómo trabajar la dinámica de un grupo apático, abúlico. Muchas de estas cosas no se enseñan. Y es absurdo, porque uno dice, pero si el elemento con el que van a trabajar es un grupo, ¿cómo puede ser que se reciban sin saber estas cuestiones? Que no lo sepa alguien después de muchos años es un problema, porque
no puede solo la práctica, ya te doy la palabra, no puede ser solo la práctica el aprendizaje, porque el autodidactismo tiene un límite. En realidad yo trato de contar o de transmitir con lo que yo me encuentro, digamos, ¿sí? En general no es lo habitual. Puede ser que vos tengas razón y que en los contenidos curriculares exista. Sí, por ahí yo soy muy extremista. Pero yo te sugeriría que solo te retrotraigas a la respuesta que hubo general, digamos. No es habitual que esto ocurra y yo trabajo mucho en las escuelas y justamente me convocan mucho para trabajar sobre formación en grupos, porque es uno de los déficits más importantes que tienen los docentes. Trabajan poco como formación la dinámica de grupos. Y la prueba cabal de eso es las serias dificultades que en muchas situaciones se desarrollan dentro del aula, no porque el docente no está bien formado, sino porque hay determinadas estrategias que si las manejara en lo que hace a la dinámica de grupos, a todo lo que tiene que ver con el cooperativismo, funcionaría mucho mejor. Pero puede ser que vos tengas razón, a lo mejor yo soy un extremista, me estoy equivocando, por ahí nadie respondió todo lo que respondieron recién, pero es con lo que yo me encuentro y es la respuesta con la que en general me encuentro. Que hay muy poco trabajo sobre eso, ¿sí? El hecho de que un docente se detenga a conversar con sus alumnos, a muchos docentes les genera mucha inquietud, porque ¿qué sé yo con lo que me voy a encontrar? Entonces mejor me mantengo dentro de la asignatura que tengo que impartir, digamos. Pero no estoy negando lo que vos decís, lo que vos decís yo también lo veo, pero no es lo habitual. Yo no me encuentro en general con docentes altamente formados en lo que hace la dinámica de grupos y que eso realmente les permita trabajar muy tranquilos y muy seguros de cómo intervenir. Yo me encuentro muchas veces supervisando equipos enfervorizados y enojados con los alumnos sin haber trabajado, por ejemplo, en la noción de transferencia afectiva. ¿Qué es la transferencia afectiva? Es lo que yo le pongo al otro, pero que no le pertenece al otro, sino que lo transfiero sobre el otro, pero pertenece a mi propia historia. Esto que parece tan básico, en muchos lugares me encuentro con que no es trabajado con los docentes. Y es un problema, porque en algunos casos los modos que se identifica con el alumno hace que se lo quieran comer crudo al pibe, o que consideren cosas en la relación con ese alumno que no, ¿viste? Como uno diría, pero no, pará, es un alumno, digamos, es un ciclo lectivo, es un momento de tu vida, qué sé yo, no es tu hijo, no es tu papá, vos no sos la mamá. Y ahí surge como mucha dificultad para poner límites. Por eso lo que digo es que me encuentro con esto, ¿sí? A lo mejor vos tenés razón y hay muchísima otra gente que sí la tiene, pero con la que habitualmente yo no me encuentro. Pero no quiero negar lo que vos decís. Una cosa son los contenidos curriculares y otra cosa es lo que de verdad baja al aula, lo que de verdad le pasa al docente. En el 2009 nosotros hicimos un congreso sobre violencia en las escuelas. Y en una mesa de prejornadas convocamos gente de los profesorados, de diferentes profesorados. Y la verdad es que las 3 personas que estaban ahí, de profesorados y de institutos de formación, Instituto Superior de Formación Docente, de lugares con mucho nombre y de mucho prestigio. Y la verdad que los 3, con muchos años de trayectoria como docentes, coincidían en que la formación en lo que era dinámica de grupos era altamente deficitaria. Con lo cual a mí me permitió también confirmar lo que yo me encontraba cuando voy a trabajar adentro de las escuelas. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante subrayar esto? Porque es bueno reconocer si este es un déficit personal, porque les puedo asegurar que incorporar herramientas de lo que hace la dinámica de grupos posibilita muchísimo la tarea con los chicos, muchísimo, ¿sí? En este sentido, incluso se trabaja la cuestión de la pertenencia, del sentimiento de pertenencia. Y esto es algo que debe estar incluido en algún momento. En algún momento yo tengo que poder trabajar por qué este grupo es tan disfuncional, es tan disruptivo, es tan ruidoso. No, yo tengo que dar mi materia. Pero tu materia no la vas a poder dar. Detenete a pensar qué pasa con los chicos.
No, yo vengo a dar mi materia y me voy. Esto también es habitual escuchar. Mucho más en escuela media, ¿no? Espera porque no te... Muchas veces pasa que ese mismo profesor con ese grupo, en otro grupo funciona, o al revés. El grupo que está tildado, no, porque no saben esto, capaz con la profesora de arte van encaminados. Porque eso es transferencia afectiva. Porque nos pasa a los que tenemos hijos, que la relación con nuestros hijos es totalmente distinta con cada uno. Y no es que a unos los queremos más que a otros. Es que nuestros hijos llegaron en momentos distintos o generan cuestiones distintas en nosotros, aún siendo mellizos. Generan los hijos algo en nosotros distinto y eso promueve un vínculo y una relación distinta. Con los alumnos pasa lo mismo. Yo siempre suelo hacer un ejercicio con los docentes justamente para determinar esto. Hacer 3 columnas donde explico una serie de ítems que hay que tener en consideración para poder pensar en los chicos, y resulta que el docente empieza a ubicar en cada una de esas columnas, según las características, a los alumnos. Esas hojas son anónimas. Después se junta todo, tienen que ser los docentes que trabajen con el mismo grupo. Y resulta que cuando empezamos a leer, en la columna donde estaba Joaquín, es la columna donde es el pibe que participa, que colabora, que el docente está chocho. Y otro docente lo pone en la columna del pibe que no presta atención, no hace caso, se porta mal. ¿Y cómo puede ser? Es el mismo alumno. Bueno, a partir de comprender ciertos fenómenos que hacen a la transferencia afectiva, a las dinámicas de grupo, a la distribución de roles, muchas de estas cosas se clarifican y permiten entender muchas otras cosas. Y sobre todo aliviar al docente, que se enfervoriza y le habla al alumno como si fuera su propio hijo. ¿Sí? Me parece que en este sentido, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que cuando la disciplina estuvo asociada a ese sistema disciplinario que lo único que quería era controlar, porque en realidad a nadie le preguntaban nada. Vieron que recién dijeron, y hablamos, le decimos. Bueno, con la amonestación no se preguntaba nada a nadie. Tenés tantas amonestaciones y punto. ¿Sí? Bueno, la disciplina falló a partir de que ese sistema lo único que pretendía era un control social. Aparecieron las normas en el sistema. Las normas se postularon como parámetros dentro de las organizaciones escolares también para regular aspectos vinculados a la disciplina. ¿Por qué fallan? Primero, se genera una crisis en el sistema educativo muy importante. A partir de entre 1997 y 2003 se deroga el sistema de amonestaciones, se implementan los acuerdos de convivencia institucional. No queda muy claro cuál entonces va a ser la sanción, porque muchos docentes decían, si me sacan las amonestaciones, ¿cómo regulo la conducta? Como si los acuerdos de convivencia institucional no tuvieran recursos disciplinarios, ¿sí? Reparación del daño, sanción, pase a una escuela que pueda contener mejor esa conducta, ¿sí? El sistema educativo entra en crisis en ese sentido y los nuevos acuerdos de convivencia institucional no logran transformarse para muchos docentes en verdaderas herramientas para manejar la disciplina de los chicos. Los acuerdos de convivencia quedan como en una buena propuesta, digamos, pero la sensación es que no me alcanza, no sé qué hacer, ¿sí? En esa misma época se extiende la obligatoriedad de la educación media, con lo cual, si yo no puedo expulsar a ningún chico de la escuela, ¿qué sentido tiene aplicar amonestaciones? La amonestación es un sistema que va acumulando una sanción hasta que en algún momento lo saco de la escuela. Entonces, este sistema también pierde sentido. Por más que vos le digas a un pibe que le vas a poner amonestaciones, si el pibe sabe que vos no lo puedes echar de la escuela, ¿qué valor tiene para ese chico ese tipo de sanción? ¿Sí? Es como, digamos, lo que suelen decir mucha gente que habla sobre la edad de imputabilidad de los menores de edad, la cuestión de los delitos. Claro, hay que bajar la edad porque si no el pibe comete un delito, entra por una puerta y sale por la otra, como si no existiera la sanción. Eso es mentira, eso es una mala lectura de la ley.
Eso es mentira. No es que el pibe entra por un lado y sale por el otro. Ahí lo que ocurre es que no hay un juez que dictamine algo que tenga que ver con un proceso de trabajo con ese chico que cometió un delito. Pero es mentira que no hay un contenido que permita resolver ese problema. Bueno, con los acuerdos de convivencia pasa lo mismo. Una de las cuestiones que se quejan mucho son los padres. Los padres en general son poco convocados para establecer los acuerdos de convivencia institucional. Se los convoca si hay consejo escolar, digamos, ¿no? Si hay que convocar al consejo para tomar una decisión. Pero, por ejemplo, los padres no participan en la elaboración de los acuerdos de convivencia institucional y este es un reclamo de los padres. Y muchos chicos dicen que tampoco han participado de eso, que en realidad el acuerdo de convivencia institucional es una cartulina que está pegada en la pared que me dice lo que tengo que hacer. ¿Sí? Con lo cual volvemos al tema anterior, que es la cuestión de la pertenencia. ¿Cómo estimulamos el sentimiento de pertenencia en alguien que no participa en nada? O participa muy poco. ¿Sí? Esto ya lo dijimos, no se puede expulsar a nadie. Y entonces se confunde el derecho a la educación con, digamos, y la continuidad educativa con la permanencia a cualquier costo. Entonces se habla de inclusión, ¿no? La escuela tiene que ser inclusiva. Pero, digamos, hay situaciones que no tienen que ver con la inclusión o la exclusión, sino que tienen que ver con que hay determinados cuadros psicopatológicos que no pueden convivir en la escuela, en una educación común, digamos. Entonces, hay como muchos aspectos de estas cuestiones que están como que generan mucha confusión. Y bueno, y los docentes somos los que soportamos esa confusión y tenemos pocas veces lugares a donde ir a reclamar. ¿Sí? Avanzo un poquito más. Finalmente, falla también la disciplina, a pesar de los acuerdos de convivencia institucional. La sensación es que no se sabe muy bien cómo aplicar estos acuerdos, qué pasa con los pibes, cómo hago para implementar esto. Y tenemos una última variable que se agrega a todo este problema, que es la disciplina vinculada al consumo, que es algo que trasciende a la escuela. Ya no es un elemento de control social, pero que ya no pasa por la escuela, digamos. Es un atravesamiento social que nos atraviesa a todos, no solamente a los chicos, y que nos impone una nueva modalidad, ¿sí?, de control social. ¿Se acuerdan que arrancamos con cómo íbamos a pensar el control social desde diferentes perspectivas? El control social también se ejerce a partir del consumo, y esto genera muchos problemas, y genera muchas alteraciones de conductas, y genera muchos problemas dentro del aula y dentro de la familia. El tema es que la organización escolar ya no tiene mucha injerencia sobre esto, porque en realidad, a partir de algunas políticas que se han implementado durante muchos años, se ha transformado al ciudadano en un usuario de bienes y servicios. Yo puse que fue a partir de algunas políticas neoliberales de la última dictadura militar y que se retomaron en la década de los 90. De hecho, la reforma del año 94 de la Constitución modifica en algunos artículos la palabra ciudadano por la palabra de consumidor, con la excusa de que como se incorporaron los derechos del consumidor, en lugar de hablar de ciudadano, hablamos de un consumidor. Si ustedes lo piensan, no es ingenuo que no te nombren como ciudadano y te nombren como consumidor. No es lo mismo. Se está adjetivando algo que te va a dar una identidad diferente. El consumo banaliza determinadas cuestiones. Entonces nosotros escuchamos decir a los chicos, bueno, no es para tanto. Esa frase del bueno no es para tanto se naturaliza, y entonces frente a un montón de cuestiones que uno intenta plantear dentro del aula y dentro de la familia como normativas, como disciplinas, los chicos desde este movimiento consumista dicen, bueno, no es para tanto. No es para tanto. No es para tanto se ha naturalizado, por eso se banaliza muchas veces aspectos que tienen que ver con cosas de transgresión y se deja pasar, y lo hacemos como padres, así que imagínense como docentes. Bueno, a este lo crían los padres, yo hago lo que puedo dentro de la escuela. Las nociones de autoridad y disciplina cambian, y entonces el disciplinamiento
se plantea desde otra perspectiva. El disciplinamiento de las personas se plantea de otra manera y atraviesa la vida de las personas de otro modo. Y esto altera también los modos de pertenencia institucional, los modos de implementar disciplina, normativas, de imponerse como autoridad. ¿Qué autoridad es la que rige en esta época? El consumo. El consumo es la autoridad. Y en muchos casos la sensación que se tiene es que se es por lo que se tiene y no por lo que se es. ¿Sí? La identidad en muchos casos pasa por el modelo de BlackBerry que tengo. Y entonces uno empieza a pensar, no estoy hablando de los adultos, porque los adultos trabajan, tienen su dinero y deciden cómo viven y cómo quieren hacer las cosas. Estamos hablando de los chicos, en donde los niveles de responsabilidad son otros. Y entonces muchas veces aparece como cuestionado, bueno, sí, a partir de que un pibe sale de la casa y empieza a circular, vamos a darle un teléfono celular para tener contacto con él, pero resulta que al mes ese teléfono celular hay que transformarlo en algo más moderno y empiezan a ingresar en una lógica de consumo que tergiversa el origen por el cual uno le dio en todo caso un teléfono a un hijo, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Es decir, que este modo de control social transforma al ciudadano a partir de una lógica mercantilista. Esto atraviesa las escuelas y esto atenta también contra los modos de imponerse, los modos de sostenerse como autoridad, porque hay una sociedad de consumo que propone otra cosa y se impone fuertemente, muy fuertemente. El disciplinamiento empieza a ser mucho más sutil. Los chicos no advierten que a través de estos consumos están disciplinándolos, que sería algo así como esclavizarlos, ¿no? Ellos no advierten esto. Y entonces los valores morales, éticos y de tradición empiezan a diluirse y entonces la palabra del adulto no tiene tanto peso. Lo que tiene peso es el consumo, ¿sí? El sujeto cree que es libre, pero consume todo aquello que se le ofrece y que en general necesita muy poco. Y no porque uno tenga que estar en contra de la modernidad y de la tecnología, ¿se entiende esto, no? Es como estar en contra de la medicación. No, nadie está en contra de la medicación. Ahora, diagnosticar porque sí a cualquier pibe con un trastorno por déficit atencional y darle una medicación, eso es otra cosa. Utilizar la tecnología como un recurso está fantástico y otra cosa es esta voracidad con la que hay que tener un BlackBerry de determinado modelo porque si no... Estos consumos esclavizan, muy pocos chicos son conscientes de esto, porque en definitiva lo que nosotros como adultos tenemos que poder transmitirles a ellos es que en esta oferta que hay infinita de cosas, hay una oferta que no tienen, que es la de no elegir. Me parece que es muy importante, por lo menos de la experiencia que yo he tenido mostrando este documento. En general lo muestro en grupos de cuarto o quinto año y cada vez nos piden que lo mostremos más tempranamente. Los padres, por ejemplo, empiezan a preguntar, ¿por qué no muestran esto en primero o segundo año? Bueno, nos parece que es una realidad que requiere cierta experiencia para poder pensarla. ¿Qué les parece que cuestionan los chicos de este documento? ¿Cómo? Ese es el primer comentario. No están así. En realidad sí están eligiendo. Esta es otra exacta, que en realidad sí están eligiendo. Que esos eran esclavos que no tenían posibilidad de elegir, pero que ellos tienen posibilidad de elegir. En uno de esos encuentros, un chico muy enojado, vive de cuarto año, levanta la mano y me dice: todo eso que vos mostraste es mentira, porque en realidad, mirá, me dice, yo tengo dos cosas para decirte. La primera es que el que fuma marihuana fuma porque quiere.
Y no está mal fumar. Te metieron te pretenden meter en la cabeza que te va a provocar daño, pero en realidad no te provoca ningún daño. Muy enojado estaba. Entonces, lo escucho. ¿Sí? Fuerte el comentario, además así público, ¿no? Por supuesto, él se encargó de decir que era un amigo que fumaba, no él. Y entonces yo me quedo callado y lo sigo escuchando porque me había dicho que tenía 2 cosas para decirme. Entonces yo hago silencio y todos se quedan. Y yo digo, no, lo que pasa es que vos me dijiste que tenías 2 cosas para decirme. Ah, sí, bueno, no sé, la segunda no me acuerdo. Entonces un compañero que estaba al lado lo palmea en el hombro y le dice, ese es el efecto de la marihuana. Es decir, que la regulación vino, yo no contesté, él no es tan así. Sí, por supuesto, nada es tan, ¿no? Como decía la colega, con respecto al tema de los grupos, sí, no es tan, pero es, digamos, ¿sí? Posiblemente haya mucha gente que sí esté formada y que le encante, que lo maneje perfectamente bien, pero no es la generalidad. De hecho, cuando yo lo pregunté acá, todos contestaron que no. Esto es lo mismo, todos los chicos contestaban, no es para tanto. Pero ellos mismos en sus propias respuestas se iban regulando, se iban como enfrentando con que, no fui yo el que se lo dije, fue un compañero el que se lo dijo. ¿Y es para tanto, sí, por consumir te vas a volver un drogadicto? Y entonces después empiezan las preguntas de cada uno. Cuando termine, en uno de los encuentros, al finalizar el encuentro, un chico, también creo que era de 5º año, en otro momento, se acerca y me dice, che, yo me quedé muy preocupado por lo que vos dijiste, por lo que muestra el BlackBerry, me dice. Entonces saca un BlackBerry que tenía él, me dice, porque a mí me encanta el BlackBerry, me dice, y yo siempre estoy conectado al BlackBerry, me dice, porque tengo la sensación que es como que me voy, ¿viste? Bueno, otros se fuman un porro, yo me pongo música, chateo con mis amigos, a mí me encanta el BlackBerry. Me dice, lo que pasa es que yo me quedé preocupado por lo que vos dijiste, porque yo me voy a transformar en un esclavo. Entonces le digo, mirá, le digo yo, solamente ya todo este razonamiento que vos estás haciendo, toda esta reflexión que vos estás haciendo en torno a la utilización que vos haces de este objeto, me parece que ya te aleja bastante de una posición esclavizada. Porque fíjate que vos tenés una mirada crítica sobre esto, es decir, vos tenés clara convicción de lo que estás haciendo, pero vos no sentís que sos un tipo que está completamente aislado del mundo por eso. Eso surgió porque mientras yo daba la charla, en la primer fila había 5 o 6 chicas sentadas en la primer fila, con total impunidad, cada una con su BlackBerry, y hablaban entre ellas con el BlackBerry. O sea, hablaban entre ellas, no es que estaban hablando con gente que no estaba en el lugar, entre ellas hablaban. Y lo que surgió de otro compañero, porque yo medio las cargo, porque yo estoy hablando justamente sobre ese tema, y digo, hasta cuando uno está dando una clase, puede ser que se encuentre con alumnos que están utilizando el BlackBerry y ni se dieron cuenta que uno está hablando, y ellas no me miraban, ellas seguían tuc, 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 y se reían entre ellas, y entonces él se acerca y me dice, claro, yo no soy como ellas. Entonces, en este sentido, me parece que cuando los chicos dicen no es tan así, yo les contesto que es verdad, que no es tan así, que en general uno tiene que mostrar una postura o plantear un tema de una manera, o a veces ciertas estrategias didácticas hacen que las cosas se vean de una manera determinada, que puede ser que no sea tan así, pero que el tan así depende de cada uno, y que el esclavizarse o no depende de cada uno, y que el poder soportar la influencia de estas cosas y procesarlas y tener un espíritu crítico sobre esto, depende de cada uno. Entonces, justamente cuando yo planteo la necesidad que tienen los chicos de que un docente se detenga a hablarles, que se detenga a escucharlos por sobre todas las cosas, tiene que ver con esto, con generar un pensamiento crítico.
en el sentido de que no se trata de imponer una disciplina o de imponer una normativa por autoritarismo, por castigo físico, por vigilancia, ¿sí? Todo el proceso. Todos esos sistemas fallaron, no funcionaron, porque en realidad no eran para generar un pensamiento crítico. ¿Me siguen con esta idea? No era para eso, por eso fallaron. Porque en realidad no era para generar sujetos librepensantes, sujetos críticos que pudieran detenerse a comprender, por ejemplo, sus consumos. Por ejemplo. Y no es que no tienen que usar el BlackBerry, la computadora, sí, lo pueden usar. ¿Cómo no lo van a usar? Si son nativos digitales, pertenecen a esta generación y es parte de la vida de ellos, ¿cómo no lo van a utilizar? Pero de lo que nosotros somos responsables es de generar en ellos un pensamiento crítico. Porque solo de esa manera vamos a poder revalorizar la palabra autoridad, la palabra disciplina. Solamente de ese modo nosotros como docentes nos volvemos referentes de ellos. Hay un ejercicio que les propongo que hagan con sus alumnos, que es que indaguen en sus casas cómo era pensada, pues lo pueden preguntar a sus padres, a sus abuelos, a quienes sean, ¿no? Cómo era pensada la violencia, cómo era pensada la indisciplina dentro de la escuela, a qué cosas se sancionaba, esto que yo les pregunté a ustedes medio un chiste de amonestaciones, bueno, que indaguen en sus padres, en sus abuelos, en otros adultos de la escuela, cómo se pensaba la indisciplina, cómo se pensaba la autoridad, búsquenle la vuelta de cómo plantearlo, digamos, ¿no? Disciplina, autoridad, indisciplina, por qué cosas se lo sancionaba. Y todo ese material júntenlo y trabajen con ellos sobre el aquí y ahora. Bueno, hoy cómo es pensada la indisciplina, cómo es pensada una transgresión, qué es una transgresión. Y vayan leyendo la producción de ellos. Si puede ser anónima, mejor, para evitar susceptibilidades, ¿no? Y vayan leyéndoles relatos de los padres, esto que ustedes mismos escuchaban hoy, y era como absurdo. Fíjense por qué cosas los amonestaban. Porque en realidad lo que se quería era un control social, no generar pensamiento crítico. Y en la medida en que nosotros nos corramos nuevamente de ese lugar, vamos a generar esos sujetos consumidores que no tienen un pensamiento crítico sobre lo que hacen. Este ejercicio que les propongo es muy interesante y los chicos vienen con un montón de información. Además les sirve de paso para charlar con los papás, a los pibes, ¿no? Hacer como una especie de encuesta, ¿no? Que charlen con los padres, ¿no? Y después que vuelvan con ese material. Les puedo asegurar que no solo se van a divertir mucho, porque para los pibes es insólito el motivo por el cual se castigaba a alguien, y compararlo con las atrocidades que ocurren ahora. Ellos mismos van a tener esta idea de, pero esto no puede ser, esto merece una sanción, no puede ser. Ese pensamiento crítico se genera en los chicos a partir de hacerlos reflexionar entre ellos, no de interponer una idea absoluta, porque si esto queda solo en el documento, listo, se van y nada más, les queda a ellos la idea de lo que vos dijiste que es exacto. No es tan así, ¿no? Bueno, no es tan así, pero ¿y qué quiere decir? ¿Y cómo es en cada uno? ¿Y cómo se representa? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Los últimos minutos. Que si logramos el pensamiento crítico se van a poder autocontrolar ellos mismos. Es lo que falta ahora. Exacto. Ustedes lo deben haber vivido como experiencia, que los chicos son mucho más tiranos en cuanto a sancionar a alguien que cometió una falta que lo que el adulto podría llegar a hacer. Son mucho más tiranos. Bueno, les agradezco muchísimo el encuentro y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias.